Bendiciones, hermanas y hermanos, y bienvenidos una vez más a su canal Bautistas de Miami. Recientemente tuve la bendición de leerme este libro, esta joya que tengo aquí, que se llama Discursos a mis estudiantes. Fue escrito por Charles Spurgeon, quien fue el predicador bautista y pastor más conocido del siglo XIX. Nació en el 1834, parte con el Señor en el 1892. Spurgeon es una autoridad en el mundo bautista. En el sentido, es una persona muy bíblica, es una persona muy conservadora, fue conservadora en su época, en sus ideas. En un momento dado tuvo que separarse él de la Unión Bautista allá en Londres debido a que ellos estaban siguiendo unas corrientes más liberales. Y Spurgeon, siendo un cristiano convicto que creía desde luego en lo sobrenatural, en la resurrección corporal de Cristo, en la inspiración de la Biblia, en las doctrinas que para nosotros son doctrinas cristianas, pues él tomó la decisión de separar su iglesia y separarse él de la Unión Bautista. No fue una decisión fácil, fue una decisión muy difícil, pero esto habla acerca de las convicciones de este hermano. Predicaba a miles de personas. En un momento dado predicó a más de 20,000 personas en un auditorio, y pongamos esto en contexto, en una época donde no existía el sonido por micrófonos que tenemos hoy en día. No había manera de amplificar el sonido. Todo esto era a voz, a fuerza de pulmón, a fuerza de garganta. Fue muy popular en su época. Sus sermones no solamente se escuchaban en Inglaterra por muchas personas, como había dicho, miles de personas tenía varios servicios el domingo. Y digo esto para aquellas personas que quizás no están familiar con la vida y la obra de Charles Spurgeon. Este video no se trata acerca de Charles Spurgeon, se trata acerca de la oración pública, y en este caso el pastor, porque es uno de los capítulos que aparece en este libro. Pero estoy dando a manera de introducción una idea para que tengamos más idea aquellos que no están familiarizados con Charles Spurgeon. Fue convertido desde joven, adolescente, creo que alrededor de los 14, 15, 17 años, alrededor de esa edad, se convirtió al Señor y comenzó a trabajar muy activamente predicando en el ministerio. Sus sermones no solamente eran escuchados en Inglaterra, eran leídos también porque salían en un periódico que circulaba, y en un periódico de él también que él creó como parte de su ministerio, pero también sus sermones se leían aquí en los Estados Unidos. Hoy en día los sermones de Spurgeon que se pueden encontrar, están en línea y están traducidos a muchos idiomas. Bueno, este hombre de tanto peso que creó también dos orferinatos, un orferinato para muchachos huérfanos y otro para las muchachas huérfanas también de Londres. Era campeón en obras humanitarias, también creó, entre otras cosas, fundó este colegio para predicadores, para preparar ministros para el ministerio, a los cuales él les dedica esta joya que está aquí, que se llama Discursos a mis estudiantes, que es una serie de pláticas y de discursos para preparar al candidato para el ministerio. Hay muchos temas aquí que, si usted es cristiano, se va a beneficiar grandemente si usted los lee. Si es líder de la iglesia, mucho más, y si es pastor, aún mucho más también, o se está preparando para el ministerio. Este libro, Discursos a mis estudiantes, es un clásico de nuestra historia bautista que aún hoy en día se estudia en muchos seminarios, se da como parte de los libros de texto también que se da para la preparación. Incluye muchos temas, y hay un tema aquí que me llamó la atención. Varios temas me llamaron la atención. De hecho, esto yo lo he leído en mis vacaciones de Navidad. Este ha sido mi libro que he escogido para leer en mis vacaciones de Navidad. Y hay un tema aquí que trata realmente acerca de la oración. La oración, pero no la oración privada. Mucho se escribe y mucho se dice acerca de la oración privada del cristiano o del pastor o del ministro. Pero en este caso, Charles Spurgeon habla acerca de la oración privada y también de la oración pública, la importancia de la oración pública.
Y me llama mucho la atención, voy a decir una serie de comentarios que no vienen de Charles Spurgeon. Muchos de estos comentarios es de mi propia reflexión que yo quiero compartir. Pero yo les recomiendo, usted puede encontrar este libro, está en español, lo puede encontrar en otros idiomas también, si lo prefiere. Le digo para que sepa cuál ha sido el impacto que este libro ha tenido en la comunidad evangélica, especialmente en la comunidad bautista. Está en inglés, está en español y he visto que está en otros idiomas también. Pero acerca de la oración pública, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la iglesia evangélica, después de la Reforma, y parte también la iglesia o las iglesias bautistas, téngase en mente que cuando hablo de la iglesia bautista, no existe tal cosa como la iglesia bautista, porque la iglesia bautista no es una iglesia, son varias iglesias. Nuestras iglesias son autónomas. Podemos hablar de la Iglesia Católica Romana porque es una institución, es un cuerpo, es una denominación. Podemos hablar de la Iglesia Luterana, aunque está dividido en varios, ellos también se han dividido en varios sínodos. Podemos hablar de la Iglesia Presbiteriana, etcétera, la Iglesia Mormona. Pero ese lenguaje de la Iglesia Bautista, por favor, entienda que no existe tal cosa como la Iglesia Bautista. Existe la Iglesia Bautista local, pero como un cuerpo en sí, no, porque nuestras iglesias, nuestra denominación no es más que la aglomeración de congregaciones bautistas independientes que voluntariamente estamos unidos. Por eso no es técnicamente correcto usar la expresión la Iglesia Bautista como un cuerpo mundial o ni tan siquiera como un cuerpo regional, denominacional, ni estatal, ni en los Estados Unidos, porque, como había dicho, la idiosincrasia del pueblo bautista no permite ese lenguaje. No obstante, la Iglesia Bautista, cuando yo uso esa expresión, me refiero a las iglesias bautistas. Así que me perdonan si a veces no uso esa precisión, pero bueno, usted entiende, cuando hablo de la iglesia bautista, quizás me refiero a su iglesia local, quizás a la mía también, ¿no? Pero bueno, paralelamente al movimiento cristiano de la Reforma, existió en Europa el movimiento acerca del conocido como el Renacimiento, con ese lema a las fuentes, ad fontes, el regreso a las fuentes, que era un llamado para regresar a estudiar los clásicos en griego, los clásicos en latín, de la poesía, la literatura, el arte, y etc. Eso tuvo una influencia paralelamente en la Reforma, porque parte del espíritu de la Reforma es también regresar a las fuentes primarias realmente, no a las fuentes secundarias, etcétera, a las tradiciones de la iglesia, sino que la iglesia prestara atención a la fuente de nuestra doctrina, que lógicamente la fuente de nuestra doctrina es la palabra de Dios. Entonces, durante el periodo de la Reforma, que fue conocido como la Reforma en Europa, dentro del mundo cristiano, estaba ese énfasis que la iglesia regresara a las fuentes de nuestra doctrina, es decir, a las doctrinas apostólicas. ¿Y dónde se encuentran las doctrinas apostólicas? Se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, entre otras cosas, la Reforma se caracterizó por un énfasis en el logos, por un énfasis en la lógica, en la fuente, en el contexto, en el texto realmente de nuestra fe. Y mucho énfasis se hizo también, lo cual todo esto fue necesario, énfasis en cuanto a la prédica, a la exposición fiel de la palabra. No tanto que el énfasis de la iglesia estuviera como había estado por 1000 y tantos años, un énfasis quizás en los ritos de la iglesia, en el bautismo, en la Santa Cena, etcétera, en los rezos, toda esa serie de cosas que nosotros estamos familiares, énfasis quizás en las tradiciones, en las reliquias, etcétera, sino fue un llamado a que la iglesia regresara a las fuentes. Ese énfasis en la fuente incluía la prédica del evangelio. Con el tiempo, el pueblo evangélico, que ha sido heredero del movimiento de la Reforma, ha recibido este énfasis en la palabra. Y hay movimientos o grupos de cristianos dentro del cristianismo en el cual este énfasis de la prédica y de regresar a las doctrinas cristianas ha sido más fuerte que en otros grupos. Hay grupos que
se conformaron con hacer cierto énfasis en la palabra, pero retuvieron en sus cultos un poco de los otros elementos de la Santa Cena, etcétera, un poco de las tradiciones, ¿verdad? Pero están los grupos bautistas, que son los grupos que más se han ido al otro lado del péndulo, por así decirlo, donde se hace un énfasis tremendo en la palabra, de tal manera que por una época los bautistas fuimos conocidos como el pueblo del libro, por el énfasis que hacemos realmente en la doctrina y en la palabra del Señor, en la Biblia especialmente. Bueno, ese énfasis o esa inclinación ha venido con un costo también en el culto cristiano, en la expresión cristiana de adoración cuando nosotros reunimos. De tal manera que muchas veces en nuestros cultos cristianos, el énfasis o lo que se presume como ser el plato fuerte de nuestra reunión, estoy pensando en el culto del domingo, muchas veces es la prédica. ¿Ves? Por ese énfasis, esa tradición que hemos seguido de regresar a las fuentes de la querigma de la iglesia. Y es cierto que por donde va la prédica de la iglesia, va la iglesia. Es cierto, ¿no? Si la prédica es una prédica que contiene herejía, pues la iglesia va por ese camino. Entonces, ese énfasis ha dado muchas veces a un desbalance dentro del pueblo evangélico y dentro del pueblo especialmente bautista en cuanto a la importancia desmedida que se le da muchas veces a la prédica en nuestros cultos. Y esto se ve de manera muy práctica. Yo recuerdo una iglesia donde yo fui ordenado como pastor allá en Texas y tenía un hermano que dirigía el culto y nunca se me olvida porque siempre se me quedó eso en la mente. El hermano dirigía el culto los domingos, muy bien, todo perfecto. Y entonces cuando llegaba el momento de la prédica, él decía con estas palabras: hermanos y hermanas, hemos llegado al momento más alto del culto, el momento que todos estábamos esperando. Hemos llegado al momento más importante del servicio, decía él. Así que ahora, por favor, presten atención porque el pastor pues va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Este hermano hacía esto todos los domingos. Cada vez que él dirigía el culto, él usaba estas palabras. Yo sé realmente con qué intención él lo hacía. Con la intención de que los hermanos no estuvieran distraídos, que estuviéramos enfocados en el culto, en el momento de la palabra. Pero un día yo me puse a pensar y no me sentí cómodo con ese énfasis que él le daba a la prédica. Porque me puse a pensar y dije, bueno, entonces eso quiere decir que hasta ahora los hermanos no estaban prestando atención a la alabanza, a los signos, quizás, digo yo, no, los que no estaban prestando atención, quizás a la alabanza, a los signos, a la ofrenda, a la oración, al canto especial. O sea, como que era permisible, como si fuese permisible el no prestar atención a esos otros elementos del culto cristiano, de la reunión cristiana, pero ahora viene la prédica, ahora sí tenemos que prestar atención porque ahora viene el plato fuerte de la reunión. Entonces yo hablé con él y le dije, hermano, no, por favor no diga más esas palabras, diga esas palabras al comienzo del culto, pero no lo diga especialmente en el momento de la prédica porque usted puede dar a entender que el elemento más importante de la reunión cristiana es la prédica, es el momento cuando el pastor se sube al púlpito, pero no es así. Realmente, lo más importante en el culto cristiano, el elemento más importante del culto cristiano es la presencia misma de Cristo, salvando y transformando vidas. El momento del pastor, el momento de la prédica es importante, pero tenemos que tener cuidado, mis hermanos, en no perpetuar esa importancia desmedida que se le da muchas veces al momento de la predicación. No es quitarle el mérito a la predicación y la importancia que se debe, pero se desbalancea, mejor dicho, el culto cristiano cuando se singulariza un aspecto del culto y se enfatiza de tal manera dando a entender que es lo más importante. Fíjense lo que esto ha sucedido de manera inconsciente en nuestras iglesias cuando se tiene esta opinión acerca de la prédica. ¿Por qué usted cree que muchas veces hay hermanos que se dan la licencia de llegar tarde a los servicios? Y la manera que ellos se excusan ellos mismos es, bueno, mientras que llega la prédica, mientras que llega tiempo para el sermón.
¿Por qué? Porque hemos creado con este énfasis desmedido a la prédica, en la prédica, lo cual no es la intención del Nuevo Testamento, pero con este énfasis desmedido a la prédica, hemos creado una opinión en nuestras iglesias, como que todo lo demás no es importante, como que si el plato fuerte fuera realmente la prédica. Y tenemos que nosotros ser sabios con esto y pensar y reflexionar y darle la importancia a todos los aspectos del culto, porque todas las partes del culto cristiano, escuche bien, es importante. Desde la oración de invocación hasta el momento de la ofrenda, hasta la oración de despedida. Si nos ponemos a pensar, todo esto es una ofrenda congregacional que se le dedica al Señor. Por lo tanto, la prédica no es más que un elemento dentro de todo este culto de adoración. Y se le debe de tener el mismo respeto, la misma atención, la misma reverencia que se tiene, por ejemplo, a la prédica se le debería de dar a la oración, a la ofrenda, a la adoración, al testimonio, a cualquier cosa que ocurra dentro de la reunión cristiana que sea con el propósito de adorar al Señor. Porque si no, podemos correr el riesgo de convertir el culto cristiano en un performance, en la actuación de un hombre, en el performance de una persona, y que eso es lo más importante. Y de esa manera se le estaría dando una importancia exagerada, desmedida, que el acto de predicar y el predicador no merece, porque no ha sido realmente la intención del Espíritu Santo darle ese énfasis y esa importancia desmedida. Vuelvo a repetir, no quiere decir que no se predique, no quiere decir que se tenga en poco, en menos la prédica y que la prédica cualquier cosa va bien, porque no, claro que no. Pero se trata de balancear. Ahora bien, hay un aspecto muy importante que Charles Spurgeon, el gran predicador, aquí en este libro habla, mejor dicho, que es el asunto de la oración pastoral o la oración de invocación o las oraciones públicas también. En el capítulo 3 y 4, en el capítulo 3 él habla de la oración privada del pastor, pero en el capítulo 4 él habla de la oración pública aquí. Bueno, usted se sorprendería, quizás al leer como me sorprendí yo, que este gran predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, al cual miles de personas iban a escucharlo a él desde una edad muy joven. Él se destacó por su don de la predicación desde una edad muy joven. Yo me sorprendí a leer cuando él aquí en este libro, él dice textualmente y literalmente que si a él lo invitan a ministrar en un culto con otros pastores y le dan a escoger entre la oración de invocación o la prédica, que él escogería la oración. Fíjense qué manera de pensar. A mí me llamó la atención, porque ¿quién iba a pensar que el gran predicador, no? Ese es su don, esa es su área, esa es su pasión. Pero no, como Charles Spurgeon era tan humilde también y era tan balanceado, tenía la mente en el cielo pero los pies en la tierra, cómo era tan balanceado doctrinalmente y espiritualmente para decir, si me vas a dar 40 minutos para que yo predique, dame unos escasos minutos para que yo ore, y esto es mejor. La manera que Charles Spurgeon lo explica aquí, el por qué él tenía esa opinión, es porque él dice que predicar es dirigirse a los hombres, en nombre de Dios, es dirigirse a los hombres, es una locución hacia los hombres, mientras que orar, la oración, es dirigirse a Dios, lo cual es mucho más excelente y es muchísimo mejor. Entonces vemos cuál es el énfasis tan grande que este gran predicador bautista tenía acerca de la oración. Ahora, hablando acerca de la oración, como mismo hay que proteger la prédica, no hay que mantener por ejemplo, ¿cómo se protege la prédica? Bueno, que no se infiltren en nuestras prédicas malas doctrinas, ¿verdad? Es la primera manera que uno pudiera proteger la prédica. Claro, orando por la predicación del pastor, pero que el púlpito sea ocasión para darle gloria a Dios también y no sea ocasión para darle gloria al predicador o a la iglesia o a quien sea. Bueno, de igual manera, la oración de invocación necesita
protegerse, o las oraciones públicas de la iglesia también necesitan protegerse. Y el primer guardián de las oraciones públicas en la iglesia, bueno, debe de ser el líder de la iglesia, en este caso el pastor, que es el guardián también de la doctrina, ¿no? Podemos decirlo, y del testimonio de la iglesia, porque es el líder. Bueno, en este caso, ¿cómo se protege las oraciones? Bueno, él da unos consejos acá en este libro, cosas que uno debiera de abstenerse. Y curiosamente, una de las primeras cosas que él repite una y otra vez es abstenernos, lo que yo le llamaría, en el lenguaje vulgar, en el lenguaje coloquial, oraciones kilométricas. Él dice que las oraciones públicas, es lo que estamos hablando, oraciones públicas en nuestros cultos, no es necesaria que sean oraciones kilométricas. Kilométrica quiere decir oraciones largas, oraciones superfluas, oraciones con repeticiones innecesarias y todas estas cosas que lo que hacen es que la oración realmente no sea realmente edificante. Otra cosa que él menciona es que las oraciones no estén preparadas. Sí, es interesante que un bautista tan bautista como Charles Spurgeon diga eso. No se refiere literalmente a que las oraciones tienen que estar escritas, según él. Esa es la opinión de él, ¿verdad? Para los cristianos de su época, los líderes de su época. Pero es interesante notar que por lo menos él aconseja que las oraciones estén preparadas por lo menos mentalmente. Y él dice, si usted va a tener una audiencia con la reina, usted va a tener una audiencia con el rey, y su audiencia va a ser de unos minutos, ¿usted no iría preparado? Bueno, ¿qué le haría a usted pensar que si usted va a tener una oración pública con el Rey de Reyes, Señor de Señores, va a tener una audiencia con Dios, que nos vamos a dar el lujo de llegar ahí totalmente sin ningún tipo de preparación? Y bueno, eso nos pone a pensar también, ¿no? Nos pone a pensar también si es cierto que nos estamos dirigiendo al Señor. ¿Qué hay de malo con realmente organizar nuestras ideas para que nuestras oraciones tengan lo que la Biblia dice que debe de ser la base de nuestra fe? Un logos, ¿no? Dios viene a nosotros de manera racional. Su revelación es racional. Ese es un lenguaje que nosotros podamos entender. Es el lenguaje humano. No, la revelación de Dios no llega a nosotros en lenguaje angélico, llega a nosotros en lenguaje humano, con el énfasis de que nosotros entendamos su revelación. Las prédicas de los apóstoles es con el propósito de que las personas pudieran entender la revelación de Dios. Jesucristo como predicador usaba ejemplos, las famosas parábolas, ilustraciones, en un esfuerzo para que la gente entendiéramos la revelación de Dios. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo da lugar no solamente a un fervor espiritual, pero sino también a un logos, a una lógica, a un entendimiento. Y este logos o este entendimiento, o esta lógica, esta racionalidad en la revelación de Dios y en el culto cristiano, que también debe de ser racional. Por eso es que dice la palabra, adoraré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Tiene que haber y los bautistas siempre hemos sido buenos en esto, ¿verdad? Evitarnos caer en prácticas tan espirituales y tan fervorosas que no tengan fruto para las personas. Por eso también es que en nuestras iglesias, por regla muy general, no se practica el hablar en lenguas, porque no hay edificación para las personas, también no hay entendimiento. Y el apóstol Pablo decía, yo prefiero hablar 3 palabras, digo yo, ¿no? Estoy parafraseando aquí 3 palabras que se entiendan, que no, una palabrería que no tenga lógica. Bueno, hay que cuidar que nuestras oraciones también conserven el mismo espíritu, que nuestras oraciones públicas, no solamente nuestra prédica, que haga sentido, pero que nuestras oraciones también hagan sentido. Y eso es lo que está hablando Spurgeon, lo que él enseña, que nuestras oraciones tengan un logos. En nuestra iglesia bautista Aposento Alto, yo me esfuerzo cada domingo. Hay domingos que quizás logro el objetivo y hay domingos que quizás yo estoy seguro que no logro el objetivo. Pero en nuestra iglesia yo me esfuerzo para que la oración pastoral tenga varios elementos lógicos. Hay un tiempo en la oración que es el tiempo de agradecimiento. Un tiempo en la oración que es el elemento de adoración. Hay un tiempo en la oración, un momento, ¿no? Esas son unas palabras que yo digo, que son espontáneas,
Pero es la manera como que yo trato de incorporar esto. No estoy diciendo que esa es la manera que debe hacer. La manera que yo lo he aprendido de otros pastores, que lo he aprendido de otros maestros también, como Spurgeon y otras personas. Pero en la oración de invocación, que haya un elemento de agradecimiento, un elemento de adoración. Hay un elemento también que yo menciono acerca de confesión de pecados. Hay un elemento también de intercesión. Y inclusive también oro en la parte de intercesión por los enfermos de nuestra congregación. Y entonces trato de que la oración pastoral o la oración de invocación tenga un logos, sea entendible. Las cosas que no se entienden no pueden ser edificantes. Para que una cosa sea espiritual tiene que ser edificante, para que edifique tienen que entenderse. Entonces, acerca de la oración, ¿cómo nosotros podemos proteger la oración? Bueno, proteger las oraciones en nuestras iglesias, primero que todo, que no necesariamente tienen que ser oraciones largas, tediosas, que aburren, que pierden a las personas, que desaniman a las personas. Eso es algo. Lo otro es que las oraciones públicas tengan un logos, tengan como una conversación, tengan una secuencia, que tengan un claro mensaje, un objetivo en nuestras comunicaciones con el Señor. La otra cosa que él menciona, Charles Spurgeon, aquí en este libro, y eso sí lo menciona él, es que la oración no solamente debe de tener el contexto, o sea, el texto, mejor dicho, el logos de la oración, cómo se debe de mencionar. Dicho sea de paso, él no menciona nunca la palabra logos. Eso soy yo añadiendo aquí. Como le había dicho, esto es una reflexión mía acerca de esta literatura. Pero la otra cosa, aparte del logos o del raciocinio o de la coherencia de la oración pública en la iglesia, es también el modo de la oración. Eso sí lo menciona él. Él menciona el tono de voz, que lo que yo interpreto que él se menciona es el modo de la oración. ¿Cuántas veces no hemos escuchado oraciones o hemos visto oraciones de cristianos orar, ya sea en YouTube o ya sea en persona? Personas a veces que se dirigen a Dios de una manera a veces irrespetuosa, a veces de una manera desafiante, a veces como que si se le estuviera regañando a Dios con el tono de voz que se usa. Con los gestos, con la actitud, con la presentación de la oración. Y hay que tener en cuenta que la oración es súplica, no es demanda, no es regaño al Señor. Y hay diferencias que se deben de hacer, porque podemos también presentar oraciones públicas que no sean espirituales, que no sean realmente, que no expresen dos cosas: la coherencia cristiana, cuando oraciones largas que nos perdemos en las ideas, ¿verdad? Estamos divagando. Pero también que no reflejen la reverencia cristiana, el respeto cristiano que le debemos al Señor y la excelencia del Evangelio. Entonces, de estas son maneras en las cuales se cuidan las oraciones públicas. ¿Y por qué es esto? Porque, como había dicho, en nuestros cultos, mucho énfasis en la prédica. ¿Se puede convertir la iglesia en una academia? ¿Se puede convertir en algo filosófico? ¿En una reunión escolástica? Claro que sí. Y muchas veces la culpa de esto la tenemos nosotros los pastores. Entonces, cuando le damos demasiado énfasis a la prédica. Y la otra cosa es no proteger también las oraciones públicas en nuestras iglesias. Como ya les he estado comentando acerca de estos temas, que se entiendan, no tienen que ser realmente lo que dice él, que no oraciones muy largas. Y la otra es la manera en que se ora a las personas. Y quiero terminar mencionando algo muy importante, y es que, aunque Spurgeon no lo menciona, pero me viene a la mente que el pastor es el estándar de la iglesia. Ahora, claro que el estándar de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es el estándar de la iglesia. Porque dice en Efesios 4:11, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Estoy parafraseando ahí en Efesios 4:11. O sea, Él es la meta de la iglesia. Pero eso es en un sentido espiritual, en un sentido místico, en un sentido real. Espiritual no quiere decir que no sea real. En un sentido espiritual, en un sentido místico, Cristo es el estándar perfecto de la iglesia. La iglesia siempre mira a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No obstante, en un sentido imperfecto,
El pastor es el estándar de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí. Y también le repite la misma idea a los hermanos de la iglesia en Filipos, ser imitadores de mí. Creo que está en Filipenses 3:17. Y le enseñó este principio a Timoteo, donde le dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo entre los creyentes en palabra, amor, conducta, fe y pureza. Ahí también estoy parafraseando. Eso está en 1 Timoteo 4:12. Entonces vemos cómo es que el pastor o los pastores debemos de modelar en la iglesia cómo debe de ser el culto, con nuestra adoración. Y esto es importante porque cuando el pastor ora de esta manera, públicamente, con estos principios, modela la oración pública al resto de los hermanos. Y entonces el resto de los hermanos tienen un framework, tiene un lugar donde anclarse, donde fijar, donde aprender. Acuérdense que este asunto de la oración es muy importante, mis hermanos, porque Jesucristo realmente mandó a los discípulos a predicar, pero no les enseñó realmente a predicar. Les enseñó qué predicar, pero no cómo predicar. Por lo menos no lo tenemos en los evangelios. Pero les modeló cómo predicar. Mas, sin embargo, en la oración, los discípulos sí se vieron en la necesidad de decirle, Señor, enséñanos, no a predicar, sino enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les dijo, vosotros pues oraréis así, ¿verdad? Como conocemos la oración. Entonces, como bautista, en conclusión, hacemos muy bien nosotros en mantener y en proteger el elemento de las oraciones públicas en nuestras iglesias para que no caer en excesos en cuanto a la práctica de nuestras oraciones públicas, sino que sean realmente edificantes, sean coherentes, sean inteligibles, sean entendibles y que realmente las personas se puedan identificar y que puedan disfrutar nuestras oraciones. No en un sentido carnal, pero en un sentido espiritual. Porque a quién no le gusta disfrutar una alabanza, disfrutar un mensaje. Y no quiero decir esto en un sentido banal, de una banalidad mundana, sino en un sentido espiritual. Que cuando el pastor predique, el mensaje sea un deleite a los santos que estamos escuchando. Cuando una hermana canta un canto, que todo realmente, el canto, la música, la letra, todo realmente sea un deleite. Pero cuando se ofrecen oraciones públicas en nuestras iglesias, seamos discipulados de tal manera que nuestras oraciones también sean un deleite a las personas. Y no me refiero con esto a ser locuaz, a ser una persona elegante en nuestro hablar, en nuestras palabras, usar el lenguaje escogido. No, sino simplemente de una manera sencilla, pero al punto y preciso, ¿no? Como aprendí del pastor Robaina. El pastor Robaina me enseñó unas frases y él decía estas frases, a ver si me acuerdo, decía conciso y preciso, decía él. Yo creo que había otra también más, pero creo que estas dos palabras, conciso y preciso. Así que así sea nuestra adoración, que sea espiritual, pero que sea concisa y que sea precisa. Así que bueno, yo les recomiendo este libro, Discursos a mis estudiantes, va a ser de bendición a su vida. Hay cosas aquí que obviamente no son aplicables a nosotros porque usted está leyendo un pastor, una filosofía ministerial del siglo XIX, en los 1800, un contexto anglosajón. Pero como si usted alguna vez se ha leído un mensaje de Spurgeon, ahí también hay elementos típicos de su era. Entonces, esos elementos que no sean aplicables a nuestro contexto, usted lo puede echar afuera, pero todo lo demás es muy bueno. Igual que los sermones de él. Usted puede leerse un sermón de Spurgeon, hay cositas que no, pero no quiere decir que el mensaje no esté bueno, que el mensaje no sirva, el mensaje es tremendo. Entonces, igualmente con este libro, usted lo puede adquirir, está en español y yo estoy seguro que le va a ser de mucha bendición. Así que ya ustedes los tienen aquí, Discursos a mis estudiantes por Charles Spurgeon, y orar y trabajar y meditar y pensar para que nuestras oraciones y nuestro culto cristiano sea realmente edificante. Y como decían o como dicen los reformadores, como decían los reformadores y dicen los reformados, la iglesia siempre se está reformando. La iglesia siempre se está reformando. La reforma no fue un proceso que culminó, pero
bíblicamente debe de continuar en nuestras vidas, siempre reformándonos, no en el sentido doctrinal que hay que ser reformado, no me refiero a eso, pero en el sentido literal de la palabra, no en el sentido teológico de la palabra, sino en el sentido literal de la palabra, que siempre estemos reformando nuestras vidas para ponernos más de acuerdo a la palabra del Señor. Me gustaría escuchar su comentario, mejor dicho, leer su comentario acerca de qué usted cree acerca de esta plática, acerca de la importancia de las oraciones públicas en nuestros cultos. Bueno, que Dios le bendiga. Nos vemos. Bendiciones.